Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. Estoy aquí con ustedes para traerles un breve devocional un día más. Siempre es bueno alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. Bien dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que les traemos quizá una porción para su alimento diario. Estamos seguros que leerán más la Escritura, se edificarán más de otra manera, pero esperamos con este breve contenido traer un poquito de edificación para sus vidas. Hoy queremos hablarles de pecado. Sí, hablamos mucho de pecado y a veces me preguntan, Juan Manuel, ¿por qué hablas tanto de pecado? ¿Por qué hablas tanto de pecado? Hay tanto de qué hablar, hay tanto que decir, ¿por qué te centras tanto en el pecado? Y yo siempre les explico lo mismo, le digo, ¿sabes lo que destruye las familias? Y me empiezan a hablar de la falta de respeto, el adulterio, y le digo, ¿qué es todo eso? Eso es pecado. ¿Sabes lo que destruye el mundo? El pecado. ¿Sabes qué es lo que es la corrupción política? Pecado. ¿Sabes qué es lo que divide las iglesias? Pecado. Satanás. Vaya, yo no he visto a Satanás hablando mal de los otros en la iglesia, haciendo grupitos en la iglesia, criticando a los pastores suyos en la iglesia. Siempre veo gente, entonces puede ser que sí, él es tentador, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, no podemos decir que no existe, pero al final el agente humano está ahí, nuestra maldad y nuestro pecado. Así que ¿qué es lo que más destroza la vida espiritual de un creyente? El pecado. ¿Qué es lo que hace que el creyente pierda normalmente el gozo y se acabe volviendo más frío cada vez? El pecado. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados se entristezca? El pecado. ¿Qué es lo que llevó a Cristo a morir en la cruz en nuestro lugar? Nuestro pecado. ¿Qué es lo que sigue aborreciendo hoy el Señor? El pecado. ¿Qué provocó el diluvio? El pecado. ¿Qué cansó al Señor y qué lo provocó que castigara a aquellos que había sacado de Egipto y que muchos fueran tragadas por el desierto? El pecado. ¿Y qué hemos visto que hizo que cayera fuego, azufre sobre Sodoma y Gomorra? El pecado. ¿Cuál ha sido el peor enemigo de la historia de la humanidad? El pecado. ¿Por qué hablo tanto de pecado? Espero que ahora te has dado cuenta de que sigue siendo un enemigo peligroso. El pecado es algo que Dios aborrece, algo que destruye familias, destruye amistades, destruye iglesias, destruye la sociedad, está destruyendo a los niños, a los adultos, a los jóvenes, destruye en el trabajo, destruye en todas las partes. El pecado es terrible y sobre todo porque es ofensa contra Dios. El pecado es transgredir la ley de Dios. El pecado es ir contra el Señor, ofender al Señor, desobedecer al Señor y por lo tanto tenemos que luchar contra el pecado. Y hay una cosa que es lo que yo quiero decir hoy que a mí me preocupa. Cuando empezamos a normalizar el pecado. Miren, cuando llegaron los primeros bikinis a este mundo, las mujeres se escandalizaban como, madre mía, mira cómo se ponen, mira qué trajes de baño, yo nunca me pondré eso. Pero conforme iban saliendo más, y la gente lo veía más, todo se volvía normal, ¿verdad? Se volvía normal y ahora para todos ir semidesnudos en la playa o en cualquier sitio es normal. Tanto que ahora hay hasta playas nudistas. Eso pasaba en muchos países, por ejemplo, en muchos países, cuando se empezaba a ver a un chico con otro chico de la mano, o a una chica con otra chica de la mano, o a un chico besando a otro chico, al principio la gente se escandalizaba como, mira, ni siquiera lo hacían públicamente porque sabían que era algo que escandalizaba a la gente, pero ahora lo vemos en la calle y ya la gente dice, no, eso es normal, el pan de cada día. Antiguamente veías a un niño gritar a una madre y daba vergüenza, como mira cómo habla ese niño a su madre, mira cómo le grita. Hoy ves a niños constantemente en la calle, en el parque, en el supermercado, gritar a los padres y la gente, el pan de cada día. Antiguamente veías a alguien que había muerto y era como, wow, qué pena, un dolor, una preocupación, una angustia, te sentías mal, pasabas con el coche por al lado de un sitio, había habido un accidente y te provocaba malestar porque era una muerte al final, una persona había perdido su vida allí. Ahora no, ahora todo el mundo saca los móviles, graban peleas, graban sangre, graban discusiones, graban matanzas, graban esto, porque la violencia se normalizó.
Entonces, al final, la idea es esta. Si se lo ponemos ante los ojos y una vez y otra vez y otra vez y otra vez, se volverá normal a ellos. Si le ponemos a los chicos, a los niños pequeños, desde pequeño en Disney Channel y en todos los sitios, series, películas y dibujos, con parejas del mismo sexo, se volverá normal para ellos. Entonces, lo que se busca es normalizar las cosas. ¿Y qué pasa en la iglesia? Con el pecado, en algunas, no en todas, se está viendo igual. Es decir, a mí me sorprendió una vez que yo vi a un chico que estaba confesando a otro hermano que tenía un serio problema con la inmoralidad. Él decía que era adicto a eso, que cada día veía vídeos inmorales y todo eso. Y vi al hermano decirle a ese chico lo siguiente: hermano, tranquilo, todos tenemos luchas. Y yo me quedé como, no, y tuve que entrar en la conversación porque dije, no, perdona, eso no es así. Este chico probablemente no sea creyente. Y me dijo, bueno, pero todos pecamos. Y esa es la frase que a mí me preocupa. ¿Todos pecamos? Ciertamente sí. La Biblia dice que el que dice que no peca, miente. El que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Eso está en la Escritura, primera de Juan. Entonces nosotros vemos eso, sí pecamos, pero ¿el creyente practica el pecado? Es decir, ¿el creyente practica regularmente? ¿El creyente puede ser adicto? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que hoy entre los jóvenes se acepta la adicción a vídeos de contenido inmoral. Eso es normal entre los jóvenes. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo aceptamos? No, es una lucha normal. Te digo una cosa, ver ese vídeo es pecado. Si te digo, matar es pecado, sí, ¿aceptarías que vivieran matando? ¿Adulterar es pecado? Sí, ¿aceptarías que un hombre de la iglesia viviera acostándose con otra mujer cada semana? No es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en nuestra cultura el contenido sexual y moral de aquellos vídeos se ha normalizado y ahora los jóvenes están todos viciados y creemos que es normal ese tipo de adicción y que hay que aceptarla como normal, y no me vengas a comparar eso con el adulterio, ¿Cómo que no? Ese es el problema. Yo entiendo que haya mucha gente adicta a ese tipo de contenido. Yo ya he explicado en varios vídeos que yo tuve esos problemas, esas adicciones en el pasado, pero ahora estamos en Cristo. Y yo quiero leerles un texto. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es decir, no somos libres de nuestra naturaleza, tenemos luchas, tenemos tentaciones y a veces vamos a pecar, pero nos vamos a sentir sucios, nos vamos a sentir miserables, no nos vamos a sentir cómodos, no nos vamos a sentir a gusto. La propia palabra dice, el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, cuando la Biblia describe al creyente, a pesar de que describe a una persona que a veces peca, a una persona que tiene luchas, pero describe al creyente como una persona que es libre del pecado, es decir, ya no lo practica. Describe al impío como alguien que es esclavizado al pecado, que practica el pecado, es decir, que peca regularmente. Una persona adicta a un pecado es un impío, porque no hay libertad. No podemos decirle a una persona, Cristo ha venido a tu vida, te ha hecho libre, pero sigue siendo esclavo del pecado. Entonces, ¿de qué me ha hecho libre? No de la condenación, pero en esta vida sigue siendo esclavo del pecado. No, eso no es lo que dice la Escritura, sino que aquellos que están en Cristo han sido hechos libres del pecado. Somos libres. ¿Saben qué significa? Dios ha dado medios. Tenemos su Santo Espíritu, tenemos la oración, el ayuno, la palabra, para llenarnos espiritualmente. La palabra dice, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Pero es que esa persona ya no ora, no ayuna, no lee la palabra, apenas congrega y por eso tiene esa adicción. Eso es un impío. Una persona adicta a eso, que no ora regularmente, no lee la Biblia regularmente, no tiene comunión con Dios. Entonces tú me estás diciendo que no tiene comunión con Dios y que es esclavo del pecado. Eso es un impío. Eso es un impío que sí, que a veces viene a la iglesia, que sí, que puede conocer algunos versículos, que sí, que puede caernos súper bien y le tenemos mucho cariño, pero a esa persona hay que predicarle el evangelio. ¿Para qué? Para que sea libre en Cristo, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres.
Yo no digo que el creyente no peca. Ah, tú te crees mejor que nadie, tú dices que no pecas. Yo no estoy diciendo eso. Si yo dijera eso, sería mentiroso. Estoy hablando de práctica pecaminosa. Estoy hablando de decir, estoy esclavizado a esa pastilla, estoy esclavizado a ese alcohol, estoy esclavizado a esos vídeos, estoy esclavizado a mi novia, estoy esclavizado a mi novio. Eso no es un creyente. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Nosotros ahora vivimos en santidad, vivimos consagrados al Señor. Ahora podemos mirar el pecado y decir, no, ya no soy tu esclavo. Yo ya no soy esclavo del pecado, yo ya no soy esclavo de las tinieblas, soy libre en Cristo, he nacido de nuevo, me han dado un nuevo corazón, han quitado mi corazón de piedra, me han dado un corazón de carne, tengo al Espíritu Santo, ahora puedo vencer las tentaciones, resistir, huir, ahora puedo decir no al pecado porque ahora soy hijo de Dios, ya no soy esclavo de las tinieblas. Dejen de normalizar el pecado para hacer sentir a las cabras que son ovejas. Y a los impíos por eso tenemos un montón de iglesias que están llenas de gente, templos llenos de gente, pero que no son creyentes, pero creen que son creyentes porque el pecado también se normalizó entre nosotros. No hay que luchar, batallar contra el pecado, denunciar el pecado, matar la carne, mortificar el pecado en el Espíritu y por el Espíritu. Pero aquel que está en Cristo es libre. Es libre. Así que si estás teniendo lucha, usa las armas que Dios te dio. Ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. ¿Cuántas horas? Todas, para no tener tiempo de ese pecado que dices. ¿Sabes cómo no vas a ver el vídeo esta noche? Ese vídeo que tú dices que es que caes en ese vídeo. ¿Cómo? Cuando llegues hoy a casa, te pones a orar, a ayunar, a leer la palabra, quedas con un hermano para orar juntos y ya está. Tira tu móvil por la ventana, tira el ordenador por la ventana. Lucha contra eso, porque Dios te ha dado los medios. Y si me dices, no puedo, es que... No, eso no es lo que dice la Biblia. Y yo creo la Biblia, yo creo lo que dice la palabra. Y creo que en Cristo somos libres. Y ahora tenemos poder en Dios. El poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para poder resistir, para poder vencer en Cristo. Hermano, comparte este vídeo. Que la gente sepa que el que practica el pecado no es de Dios. Y enseñemos que sí, el creyente puede caer, pero el creyente no es esclavo del pecado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.